Será este. Bueno, ahí está planteado el problema. Leanlo, traten de comprenderlo y gastemos un tiempito. Voy a ver cómo. Aquí como. No. Ahí. Está bien cuando lo puse. Ahí. Ahí se ven bien, ¿cierto? Sí, Bueno, profe. entonces voy a ver cuántos hay. Voy a ver cuántos hay para poderlos esperar y no dañarles el sábado. Hay 6 personas. Esperemos que vengan dos más, sí, mientras que ustedes lo van viendo ahí. Entonces, aquí, bueno, ya lo vieron, ¿cierto? Bueno, mire que ya vienen 2 personas más. Entonces yo voy a pasar a
explicar el problema. Ahí ven, cierto, lo están viendo. Bueno, mire que es cortico, ¿no? Pero tiene, eh, se considera que tiene información que uno más o menos debe tener en cuenta. Por ejemplo, una persona pasa por allá por un desierto, por decirlo así, o por un río, o un estanque, ¿no? Cualquier parte de esa donde haya un agua. Pasa un agua, entonces ve de pronto los pececitos que salen a tomar aire ahí, a respirar, o sea, que ellos sacan como la nariz, peso, o su sistema olfativo y empiezan a absorber el oxígeno del aire. Lo mismo hacen las ballenas, los peces. Es porque hay más oxígeno en la superficie. Entonces esa persona se pregunta cuál podría ser esa concentración de saturación, porque ellos lo hacen es ahí en todo la superficie libre del líquido. Entonces por eso yo les preguntaba acá, ¿será superficial? Mire, la concentración de saturación superficial del oxígeno, vea, es el oxígeno en el agua que se expone al aire a una atmósfera y 20 grados Celsius. Por ejemplo, como lo dije ahora, al pie de un oasis. Un oasis es un sitio pues, donde, por ejemplo, los animales del África, por ejemplo, encuentran allá para tomar agua. ¿Mm? Que ellos caminan y caminan, los elefantes, muchos animales. Entonces, ¿usted cómo le ayudaría para encontrar esa concentración? Miren que con los conocimientos que ustedes tienen hasta acá, entonces, miren lo que dice aquí, y es del oxígeno. Eh, bueno, entonces, si uno se ayuda de una grafiquita, entonces la solución empieza acá, en esta gráfica. Mire que por acá, en esta superficie, en la inmediatez de contacto del aire con el agua. Lo que está pintado ahí de azul es agua, mal dibujadito, pero bueno. Entonces mire que hay una fase de aire y hay una fase acuosa, la fase del agua. Y en toda esta superficie, entonces, o interfase, esa superficie tiene un nombre que se llama interfase porque está en la parte interior de dos fases, donde se comunican dos fases. En muchos libros se llama I, por lo de interfase. Entonces, miren que por acá están los alcatraces, los pelícanos, volando por acá. Miren que pase, ven, como cuando uno va a la costa, o las garzas, o las cigüeñas, o muchas aves. Y entonces se preguntan por acá. ¿Ustedes recuerdan la celda de Arnold? ¿Cierto que sí? Yo lo voy a mencionar mucho. ¿Se acuerdan? ¿O no? De ese tubito de ensayo que hicimos en el tablero. Ese se llama celda de Arnold. ¿Se acuerdan? ¿Será que me salió? Sí, profe. Sí, Ah, profe. bueno, bueno, creí que me había salido. Entonces, miren, nosotros vimos, como yo les decía a ustedes, que era, nosotros veíamos que el agua es la que se evaporaba. Y esto que, miren lo que yo voy a hacer con la flechita, ahí se ve, ¿cierto? Entonces, mire, hagan Sí, cuenta que profe. este campo que estoy viendo yo por acá, que estoy haciendo por acá, este campo es una celda de Arnold, pero con paredes infinitamente, sí, son paredes infinitas, están distanciadas infinitamente. Mire que es una gran celda. Y la transferencia de masa, en este caso, se está considerando, alguien me preguntó, profe, ¿y el oxígeno no entra ahí? Sí, el oxígeno entra ahí.
Y, porque el aire, mire que el aire tiene oxígeno y nitrógeno. Entonces, mire que de todas maneras hay una transferencia ya no del agua hacia el aire, sino que vamos a considerar la transferencia desde el aire hacia el seno del agua. Mire que de por sí el agua contiene oxígeno. Eh, que les decía que no, pero que hay concentración, porque la transferencia hace al revés. Entonces, precisamente lo que me están preguntando. ¿Y cuál sería esa concentración de saturación? Al joven que me preguntó, a la joven que me preguntó ese día, entonces yo le dije, sí, vamos a ver luego problemas, donde en realidad de verdad hay doble transferencia. Pero eh, esta que le estoy mostrando yo con respecto a la otra es lenta, pero sí hay mucha transferencia. Es más fácil que se evapore. Mire que de hecho sí, que en la celda Arnold el agua se evaporaba a pesar de que era celda y el agua también se evapora acá, pero no lo estoy preguntando por eso. Se está preguntando es porque al haber contacto de fases hay una correspondencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero ¿cuál es me preguntan, ¿cuál es la de arriba hacia abajo? El oxígeno. El nitrógeno no se disuelve en el agua. Entonces ahí lo que hace es que pensar de que el aire es una mezcla de oxígeno más nitrógeno, cuya fracción molar es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces el oxígeno sí pasa, mira que hay una transferencia de masa, hay una especie móvil que es el oxígeno y que va a pasar hacia el agua. ¿De acuerdo? Mire que, es decir, yo atendí y ahí le estoy ayudando a entender. Y mire que no he pasado a solucionar el problema. ¿De acuerdo? Sí, puedo pasar. O si tienen preguntas, con mucho gusto, tranquilo. Es con confianza, con confianza. Bueno, entonces veamos acá. Vamos a hacer, estos son machetazos, pues, pero vamos a considerar de que el aire está seco, que no tiene humedad. Ese es un primer machetazo. Y hay zonas que son muy secas, a pesar de que hay agua, no tanto la costa, pues, pero la costa es muy húmeda. Pero vamos a hacer una suposición en aire seco. Ese aire que está por acá está seco, una gran mentira, pues porque por aquí hay vapor de agua, pero estamos considerando todo infinito hacia arriba, infinito hacia abajo, infinito a la derecha, infinito a la izquierda, para adelante y para atrás, coordenadas rectangulares, hay coordenadas rectangulares en esa gran celda de Arnold. Entonces ustedes dicen, bueno, hay un momento que se establece un equilibrio, y hay un equilibrio en la interfase, que es el vapor con el líquido, ¿cierto? O simplemente en muchos textos deben encontrar que esta B hace referencia a este gas. Es lo mismo, mire que estas rayitas, este líquido es este. Por eso es que pongo A, acá O, ¿cierto? Entonces, un equilibrio, lo que mucha gente llama un equilibrio vapor líquido o equilibrio gas líquido. Habíamos asumido que sólido, líquido y gas, ¿cierto? Pero esto acá es para hacer un recorderis de que esto lo toman, pues, quiere decir el mismo concepto. Entonces, resulta y sucede de que nosotros, cuando se establece un contacto gas líquido, hay muchas leyes, porque ya tengo que tener en cuenta el líquido, no como en la celda Arnold, que yo empecé desde la superficie hacia arriba. Hay muchas teorías que lo permiten abordar así. En esa inmediata, esta rayita que ustedes ven acá es la interfaz, es esta, a ver, esta que está por acá. Entonces, mire que esto es el gas y esto es el líquido. Gas por acá y este líquido es este líquido y esta rayita es la interfaz. Entonces establece un equilibrio. Entonces ustedes en físico-química vieron muchas leyes. La ley de Raúl, la ley de Dalton, los equilibrios de fase, que hay sustancias que son muy, pues son gases, son, y líquidos también, que son ácidos, son básicos, son neutros, etcétera, etcétera. Pero para este tan sencillo, no, como estamos considerando las dos fases,
no solamente la fase gaseosa, sino las dos. Entonces hay leyes. Una muy utilizada es la ley de Henry. Yo creo que usted han oído hablar de la ley de Henry en alguna parte, ¿sí o no? Yo creo que sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces la ley de Henry dice que la presión de vapor de una especie A en la fase gaseosa, mire que esta es la fase gaseosa acá, ¿eh? La ley de Henry dice que la presión parcial de una especie móvil en el seno del gas es igual, mire que es igual, más o menos como esta correspondencia, a una constante H', así la llaman. Este H tiene que ver con el nombre de este personaje, multiplicado por la fracción molar en el líquido. Véalo acá. Este L hace correspondencia aquí a este L, vea. Entonces, esto es una ley de equilibrio, la ley del equilibrio, de contacto de fases. Este con este señor, este con este, y este igual. Es decir, si usted mide la fracción molar de la especie móvil en el líquido, la que usted, la de su interés, que en este caso va a ser el oxígeno. Entonces, mire que ya está, ya usted está dando por acá, vea. Mire que aquí está el XA, es lo que le están preguntando. Mire que es la pregunta exactamente, vea. Lo que le preguntan. ¿Cuál sea la concentración de saturación? Mire que es la que le preguntan. Interesante el problema, entonces ahí vamos bien. Y esta es la ecuación 1. ¿Sí? Entonces, mire que los muchachos ya están contestando y lo están contestando muy bien, que donde encontramos este dato de la constante de Henry. Mire que, y es originalmente es expresada así, la presión parcial en la fase del oxígeno. Este va a ser el oxígeno, la especie móvil. La presión parcial del oxígeno en el seno del gas es igual a una constante de Henry multiplicada por la presión molar del oxígeno, el oxígeno en el agua. Bien, entonces, entonces, ¿de dónde? Acá, esto indica de dónde. La constante de Henry es igual a 401 por 10 a la 4 atmósferas sobre fracción mol. Mire que aquí está. ¿Sabe por qué? Porque este de acá es atmósferas sobre fracción molar. Y como esa tiene acá en el denominador fracción molar, esa fracción molar de este denominador cancela con este. Entonces, mire que le queda, por eso que le queda acá presión parcial. Y entonces nosotros vamos a convertir este dato que ustedes están viendo acá, entonces, y también lo pueden encontrar. Hay muchos valores de la ley de Henry y este es muy de los más baratos porque uno busca ley de Henry para el contacto aire-agua. Únicamente depende de las especies. Ya se sale de la ley de Raoul. Este es más riguroso porque hay especies que no siguen siempre la ley de Raoul. Entonces sigue otros datos de equilibrio. Mire que esto está en los libros, vea. Y este señor acá, si usted lo va a pasar a Pascal por moles, mire que estos son moles de oxígeno sobre mol total de la solución. Entonces, mire que hay muchos para pasar de atmósferas a Pascal. Mire que una atmósfera es igual a 101.325 Pascal. Mire cómo se creció este número acá. De este 4 pasa a 9. Cuando yo doy datos de presión en Pascal, los números son muy grandes. Pero este es el sistema internacional, ¿no? Así se adoptó, da números muy grandes. Mire cómo pasó de 401 por 10 a la 4 atmósferas a 4.06 por 10 a la 9. Es por el factor de conversión. Muy parecidos acá en esta primera parte, pero de 4 pasó a 9. En el orden de 5, imagínense, 5 ceros a la derecha, porque este número es demasiadamente grande. Entonces, mire que aquí dice, esto significa cultura general. Qué pena con usted, pero la cultura general de usted ya hace parte pues, de los textos que conocen. Pues yo le decía que libros tenemos en la casa. Yo les recomiendo este manual del ingeniero químico, manual del ingeniero químico de Perry. Es un libro, sí, es un manual, es extenso, usted lo pueden bajar por internet, eso está botado ya, lo encuentra uno por internet. Pues lo quiere tener en físico, muy bacano me parece.
porque de vez en cuando hay que leerlo y uno aprende todos los días más cosas. A mí me tuvieron que quitar ese libro de la mano porque yo era hasta ahora viendo cosas ahí. Entonces mire que uno lo encuentra en tablas, ¿verdad? En tablas se encuentra esto. Mire que usted ya me están contestando eso. Si quiere ahora cuando terminemos, el problema, hacen un ensayo y buscan ahí, busquen en el celular, pero busquemos ahí en Google, busquemos eso, el manual del ingeniero químico y buscamos datos de la ley de Henry, encuentran botados. Es más, yo les tengo en el drive del curso algunos, así, los de combate, pero lo puede leer en cualquier libro de transferencia de mar. ¿Cómo vamos acá? Miren, hay leyes. Ustedes nunca están solos. Eso está en los textos. Pero están preguntando por esta. Muy bien. Ya de cultura general también, de cultura general, y yo le mencionaba mucho la ley de Dalton, se sabe que esta presión parcial que ustedes ven acá, esta que ustedes ven acá, que es en el gas, se puede hallar de dos formas. Mire lo que es, mire cómo está acá, y mire que lo relacioné con el gas, con el líquido, vea. Esto es en el líquido, esto es lo que me pregunta el problema. Pero esa presión parcial del oxígeno, aquí, mire que aquí lo dice, A es igual al oxígeno, vea, la especie móvil. La especie móvil va a ser el oxígeno, la que se está moviendo desde el seno del aire hacia el seno del agua, la que se mueve, entra a formar parte del agua ya, una parte. Entonces, mire que la especie móvil va a ser el oxígeno, de donde esta presión parcial que ustedes ven acá, también es igual a la, mire que este Y es para los gases, y este X es para los líquidos, como lo vimos ayer en el mapa conceptual. Entonces, mira que aquí está la presión total. Ustedes saben que por regla general, por la ley de Dalton, la presión parcial del oxígeno en el aire va a ser igual a la fracción molar del oxígeno en el aire multiplicado por la presión total del sistema. La presión total del sistema ya me la dio el problema, que es una atmósfera, o sea, 101.325 por 10 a la 5 Pascal. Mira, aquí ya, eso usted lo sabe por cultura general, ya que la presión total o con tablas de conversión, vamos a convertir a esta presión 101.325 o en potencias de 10 es 1,013 por 10 a la 5. Aquí le falta el 25, pero como son cifras decimales, muchas veces uno las bota por ahí a las 5 Pascal. Entonces, mire, aquí está. Y ustedes saben que la fracción molar del oxígeno, como lo dije ahora, es 21%. Y en fracción de 1 es 0,21. Entonces, si usted quiere hallarlo ahí, mire que la contribución del oxígeno en el aire es el 21%. Ustedes ya conocen esto, la ley de Dalton. Entonces, usted dice que esa presión parcial del oxígeno en el aire, mire que ya lo saben, mire que ya usted lo sabe. 2,13, al multiplicar estos dos, me da 2,13 por 10 a la 4 Pascal. Interesante, ¿no? Mire que ustedes ya saben cuánto es esto. O si fuera una atmósfera, sería 0,21 por una atmósfera, o sea, 0,21. Ya usted lo sabe, el 21%, en base 100, ya es, en base 1 es 0,21, pero en base 100 es 21%, o sea, ya lo saben por cultura general, ve, cultura general. Entonces vamos a ver, este término que ustedes ven acá, esta presión parcial, es esto. Y si lo vamos a llevar a esta expresión, si lo vamos a llevar acá, como ya llamamos la constante de Henry, mirad acá, entonces reemplazamos todo esto. Reemplazamos este valor que nos dio acá, lo reemplazamos acá. El H ya lo sabemos, es este señor de acá, ya lo sabemos. Y entonces es lo que está acá. Y si usted despeja el XA, si usted despeja de la ecuación 1 el valor de XA, esto le da esto, la presión parcial sobre la constante de Henry. Y mire, es la relación de estos dos números. Entonces, ya tenemos números, ya le estamos dando números a la cosa. Entonces, ¿cómo les parece a usted que esto da, la adición de esto da 5,25 por 10 a la menos 6 moles de oxígeno sobre el mol de la solución? Esto es agua, ya, mire que es la parte líquida, mire que esto es la fracción molar ya del líquido, vean.
La fracción molar en el líquido son moles de soluto sobre moles totales. O sea que esto es muy pequeñito. Si lo ven, pero yo escribo acá, muchachos, esto es muy diluido, esto es una pendejésima, esto no es casi nada. Pero tenemos números, mire que tenemos números, moles de oxígeno en el agua. Por eso es que se matan los peces y las especies marinas cuando que necesitan del oxígeno. Con esto es suficiente para que ellos vivan. Mire, y que se establezca, mire, es diluido y sin embargo mantiene un equilibrio biológico inmenso de las especies que viven en el aire y las especies que vivimos, las especies que vivimos en el aire y las especies que viven en el agua. Mira que nosotros vivimos, nosotros tenemos un 21%, nosotros tenemos un 21%, pero estos pobres pececitos, que pesar, vea, una concentración molar muy pequeñita, muchachos, porque son moles sobre moles. Nosotros 0.21, ellos 5.0.525 por 10 a la menos 6, o sea, 0,5 ceros y sigue esto. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos? Bien, Me profe. gusta. Vamos bien, seguro. Profe, una pregunta. Dale, dale. Entonces, de acuerdo al ejercicio, como dice, concentración de saturación en el agua que se Sí, expone al aire. O sea, solamente esa sí. capa de arriba, o sea, no se está tomando en cuenta toda la masa de agua. Muy bien, muy bien. Esa es. Esa peliculita que está ahí. Esa es en la parte superficial, porque en la medida que penetremos en el agua, por ejemplo, en el mar, en un río profundo o en un estanque profundo, en la medida que vamos penetrando hacia el fondo, eh, el oxígeno disminuye. Entonces, la gente que muestrea esto simplemente, por ejemplo, toma con una jeringa de succión lo más superficial que se pueda. Muy bien, mire que usted está comprendiendo ya, mire, aquí está ya. A pesar de que sean las super, pero mira que los peces sacan su naricita por allá y los ve uno, y es cuando uno los coge con un tarro. Yo que cogía buchonas allá por una quebrada que pasaba por acá, pececitos de colores, yo los cogía y tenía hasta pecera. Yo veía que ellos salían a respirar allá y cuando menos respirar les mandaba yo un balde o un colador grande y ¡pum! Ahí quedaban, pobrecitos. Claro que yo los cuidaba mucho. eh, y los, se engordaban, yo les compraba comidita. Bueno, entonces mire que esto es para la comprensión, vea. ¿Quién fue la que me hizo la pregunta? Interesante, ya usted comprende que es en la superficie, muy bien. Roxana. ¿Quién? Fue que no vi acá, pero muy bien. Mira, entonces es en esa superficie. ¿Ustedes qué dicen? Si esto está muy diluido, ¿qué podemos decir? Que esa agua es qué, básicamente qué. Si tiene muy poquitico de oxígeno. Es básicamente que si no tiene, si tiene, tiene tracitas, podemos decir que eso es agua qué, pura, ¿sí o no? Es más, mucho más agua que oxígeno. ¿De acuerdo? Pero sin embargo tiene concentración. Tan importante es este dato, porque yo digo acá, uy, esto es como de asombro, uy, hermano, está muy diluido, uff, qué dilución tan brava, mientras que desde esta superficie hacia arriba hay un 25%, pero en la interfase hay apenas 0,0000525. Comparemos 0.21 o comparemos 100 con 525 por 10 a la menos 4. Imagínate. Multiplicando por 10, entonces no, es que no es nada, una pendejésima. Entonces, digamos, vamos a decir, mire que esto es interesante. Si se ayuda de una base para la comprensión, es decir, esto, no, ya podemos decir que esta es la respuesta. Ya podemos decir que esta es la respuesta. Encontramos lo que nos están preguntando, cuál es la concentración. Pero
A mí me gusta mucho explicar eso por la cuestión de la transferencia de masa. Es importante para mantener un equilibrio, el equilibrio biológico del planeta. Esta concentración que usted ve en la casa aproximada, asumiendo aire seco y las suposiciones que tenía. Mire que esto salva el planeta. Si alteramos esto, se alteró el berraco este. Como cuando los dinosaurios se murieron, que eso se llenó de polvo. Entonces el aire se saturó de polvo y era más polvo que oxígeno. Se murieron los berracos. Y las especies marinas también. Bueno, si se ayuda de una base para comprensión, vamos a suponer 1 m³ de esta solución. Es decir, haz de cuenta que ustedes cogieron con una jeringa y llenaron, pues para que me lo entiendan, ¿no? Se demorarían mucho, pues como para que ustedes entiendan que es en la parte superficial. No hunda mucho la jeringa, por favor. Entonces usted dice que cogió con una jeringa o con una gran jeringota, cogió 1 m³. Es que 1 m³ yo les dije que era muy grande. Eso pesa 1 m³ de agua pesa 1 tonelada. Bueno, uno cargar 1 tonelada, 1000 kilogramos. Uy, pero 1 metro y en dimensiones. Yo les mostré a ustedes que eran como 3 baldosas para arriba, 3 baldosas para la derecha, para la izquierda y para arriba otras 3 baldosas. Es 1 m³, eso pesa 1 tonelada, para que sepan ustedes. Entonces, digamos que yo cogí 1 m³ de esa agua. Esa va a ser mi base de cálculo. Por 1 m³, ¿cuánto hay? Vamos a ver, pues, y ver lo que va a pasar acá. Yo cojo y esto es para la comprensión, porque los números muchas veces no dicen nada. Entonces, acá cuando yo repito un problema es para que ustedes digan, muchachos, si leyeron, muchachos, si comprendieron, ya llegamos a la respuesta, que aquí está lo que nos preguntaron, que cuál es la concentración del oxígeno en la superficie del agua, y le explicamos a esa persona, muchachos, vean, lo que pasa es que esto salvó el planeta. Entonces, pero explíqueme, es que no comprendo. Cojamos 1 m³, no es que lo vaya a coger usted, señor, no se vaya a meter a que se ahoga. Entonces le dice, señor, vea, es 1 m³. Esto quiere decir lo siguiente. Vamos a hallar las moles. Esto que saben, esto que está acá es igual, esto equivale a decir. O sea, ya en el momento vamos a ver, vamos a hallar esas moles, porque acá dice 1 m³, vamos a hallar esas moles. Aquí se pone mol de solución, pero yo quiero pasar 1 m³. Perfecto. Entonces yo digo lo siguiente, vea, señor, si yo cojo, vamos a hallar las moles que hay en 1 m³ de agua. Entonces, mire que aquí está el 1 m³ que yo cogí. Ya, señor, usted dice, señor, 1 m³, pero de agua. Tiene esta densidad, tiene 1000 kilogramos, o sea, 1 tonelada de agua por 1 m³, lo que les dije yo. 1 m³ son 1000 kilogramos de agua por ese 1 m³. Es la densidad. Entonces, mira, aquí cancela el 1 m³, cancela con el 1 m³. Y mire que esto es en kilogramos. Si usted divide estos kilogramos por el peso molecular del agua, que son 18 gramos por mol, recuerden que el peso molecular del agua son 18 gramos por mol, pero también, y si dividimos esos 18 gramos por 1000, me da 0.018 kilogramos por mol. ¿De acuerdo? Mire que son los factores de conversión. Esta es la densidad del agua, vea. 1 m³ de agua, 1 m³. Mire que la base aquí es 1. 1 m³ de agua pesa 1000 kilogramos. Pero como tengo 1000 kilogramos en ese 1 m³, yo voy a dividir por 18 gramos por mol, o sea, por 0.018 kilogramos por mol. Sí, al dividirlo, significa dividir. Yo uso muchos factores de conversión. Entonces, ¿cómo le parece? Que 1 m³ de agua tiene 5.56 por 10 a la 4 moles. ¿Sabían esos muchachos? Que es la concentración del agua son 55.6 moles por litro. Eso es por un litro, pero aquí es por 1 m³. Entonces, mire que aquí 1 m³ equivale a esto. 5.56 por 10 a la 4 moles. Eso, pues, esto es un coquito, ¿Cuántas moles hay en 1 m³ de agua? ¿Vamos bien?
necesitan, que no han entendido, que miren, ¿vamos bien o no? 1 metro cúbico de agua contiene estos moles. Y mire, sabiendo cosas tan sencillas como esta, es la densidad del agua, pero en kilogramos por metro cúbico. Simplemente usted va a un libro, ¿cuál es la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico? Pero la base es esa, es 1 tonelada por metro cúbico, pero 1 tonelada son 1000 kilogramos, ahí está la referencia. Y aquí estamos dividiendo el número de kilogramos que tiene una mol, sabiendo que una mol de agua pesa 18, pero gramos. Ustedes saben eso, 2 de oxígeno, H2O, 2 de oxígeno y 16, perdón, 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno, H2O, 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno, o sea, 18. Para que lo recuerden. Bueno, esta es la concentración del agua, simplemente 5.56 por 10 a la 4 moles por metro cúbico. Ya sabemos que eso está muy diluido. Quiere decir esto que la concentración del oxígeno en el agua es supremamente baja. Entonces, las moles totales en la solución son en esencia las moles del agua. Lo que yo les decía, que el oxígeno está tan diluido que yo asumí el agua como si fuera sola. Eso está tan poquitico, está muy poquitico. Entonces, mire que aquí está, nosotros ya sabíamos esto, ya sabíamos, vea, este dato que está acá, que una mol de solución de agua pura básicamente contiene esto en oxígeno, es tan diluido que esto es despreciable y que básicamente esa mol de solución es agua. Entonces, conocemos esto, vamos a hallar ese número de moles que hay en ese metro cúbico. Yo tengo 5.25 por 10 a la 6 moles de oxígeno por moles de solución para sacar este. Y yo tengo este número total de moles en ese metro cúbico. También que yo multiplico para saber el número de moles de oxígeno en ese metro cúbico. Entonces multiplico esa fracción que me dio, ese X que me dio por allá, y lo multiplico por el número total de moles que hay en ese metro cúbico. Entonces viene que cancelan moles de solución, y miren muchachos que cuando convertimos moles por metro cúbico, en ese metro cúbico tenemos 0.292. Comparemos este dato, vea. Estas moles que hay de la solución que es básicamente agua, comparemos este dato que son 55.600 moles. Al multiplicar por 4 son 55.600 moles. ¿De acuerdo? Al multiplicar por 4, ya 5, 5, 6 y 4 ceros. ¿De acuerdo? Mire todas las moles que hay y mire lo que hay de oxígeno, muy diluido, pues, en toda esta cantidad de moles. Uy, 5.56 por 10 a la 4. Imagínense, 55.000. Y no hay siquiera una. No hay siquiera una molcito, sino que hay 0.190, está muy diluido eso. Entonces, yo era para mostrarles esto. Y la concentración en la interfase son precisamente, si 1 metro cúbico contiene estas 2 moles, esa concentración que yo tenía por allá, que era 0.032 kilogramos por mol, ¿cuántas tendrán? Mira, aquí están, vean. Muy bien, entonces mire que esto me da, y ya, es decir, estoy pasando, ustedes dicen por qué es 0.32, ¿quién me dice por qué? Estos son moles de oxígeno, aquí está, vean. ¿Por qué puse aquí 0.032? Porque son 2 o 2. Muy bien, excelente. 16, entonces, gramos por mol, ¿cierto? Pero si pasamos a kilogramos, queda 0.032. Mire que estos son los moles de oxígeno, miren, moles de oxígeno que hay en 1 metro cúbico. Pero si yo multiplico eso por su peso molecular, que son 32 gramos por mol, o sea, 0.032 kilogramos por mol, esto me da, muchachos, esto, 9.34 kilogramos de oxígeno
por metro cúbico. Pasé eso ya kilogramos, pasé de mol, pasé a kilogramos por metro cúbico. Entonces, eso es en kilogramos. Y si pasamos eso a miligramos, miren que yo voy a pasar este número de kilogramos a miligramos. ¿Ustedes saben cuántos miligramos tiene un kilogramo? No. 1000. ¿Cuántos? 1000. No, pero miligramos. Vea, un kilogramo tiene, se llama kilo. 1.000.000. Vea, un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿de acuerdo? Pero aquí dice miligramos. 1.000.000. Millón, perfecto, perfecto. ¿Y un metro cúbico cuántos litros tiene? De agua en este caso. Hablo del agua. Como la densidad del agua es 1. 1000. Muy bien, tiene 1000. Entonces, cuando pasamos de miligramos, aquí simplemente yo no puse los factores de conversión, pero lo puse para que ustedes más o menos lo hicieran. Miren que ustedes ya lo saben, este es 1.000.000 y este es 1.000. Entonces, ¿cómo les parece que si yo paso kilogramos a miligramos y paso metros cúbicos, uno pondría aquí, como ustedes dijeron, usted pone aquí, por un metro cúbico, y aquí pone una raya que son 1000 gramos. Entonces me canceló metro cúbico por metro cúbico. Y usted dice, un kilogramo que tiene 1000 gramos, ahí le queda por 10 a la 6. Ahí le queda el millón. Mire que estamos dividiendo. Entonces, por 10 a la menos 6. Y pasa arriba como 10 a la 6. Entonces se cancela con este por 10 a menos 3. Bueno, y lo mismo que el litro. Falta convertir lo otro a litros. O sea, un metro cúbico, bueno, un metro cúbico son 1000 litros. Entonces le queda directico. Entonces esta operación le da 9.34 miligramos por un litro. O sea que por un millón acá. Entonces, por decir, no, cojamos el litro. Y pasamos esto a miligramos. Eso es, cogemos 1.000.000 de partes, cogemos 1.000.000 de partecitas y aquí cogemos casi 10, porque 9.34 es casi 10, cogamos 1.000.000 y le damos por 10 partes, muy poquitico. Esta es la respuesta, vean, en miligramos por litro. Cuando usted coge cuando usted coja un litro, mire que es fácil coger un litro de agua superficialmente. Ya sabe, cuando usted esté en un estanque, esté en un oasis por allá, a ustedes que les gusta pasear, estén en un río y ese río está como algo lentico, pues, digámoslo así. Porque el agua cuando se mueve aumenta un poquitico la concentración, la aumenta. Por eso es que los ríos llevan vida, como si los ríos llevan vida. Y las cascadas, sí que es cierto, porque esa cascada permite una caída libre, el agua se vuelve en burbujas y cada superficie de esa burbuja se llena del aire, del oxígeno del aire, y vuelve y cae al agua. Entonces, por eso las cascadas dan vida. Bien, pero usted coge un litro de un estanque y aproximadamente por un litro que usted coja de agua superficial en la superficie, no coja el agua del fondo, sino en la superficie, eso tiene aproximadamente 10 miligramos. Es que eso es nada. Entonces, mire que esto es en la saturación, en la superficie, en la saturación. ¿Cómo les pareció el problemita? Bien, bueno. Preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, sí. Dale, buenos días, sí. Profe, mire, es más fácil cuando es aire seco a cuando es aire húmedo o alguna cosa parecida. Muy bien, muy buena pregunta la tuya, muy buena pregunta. Sí, es cuando es aire seco, pero ese que sí lo va a hacer en clase, porque es muy interesante. Hay un capítulo que vamos a ver más adelante que se llama humidificación. Nosotros respiramos, el aire está húmedo.
pero yo no quise meterles acá, porque vea, dependiendo del sitio geográfico. Ese estanque, ese oasis acá puede haber sido en el desierto o puede haber sido en una zona montañosa donde yo encontré un estanque. Y entonces yo quiero saber esa concentración. Yo debo tener en cuenta la presión del sitio. Mira que ahí en el comienzo dijeron que era una atmósfera. Está una atmósfera, pues el problema es parecido a este. Pero también depende de la humedad. Eso sí, y para hacerte y responderte, sí varía un poco. Eso considerando el aire seco. Considerando el aire seco. Pero tranquilo, luego introducimos el término de humedad relativa o humedad, los términos de humedad absoluta o porcentaje de humedad, ¿de acuerdo? O temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Vamos a hacer en clase un ejercicio de estos, o cuando tengan un poquitico más de, ya en esto, pues quizás en esta misma semana, le gastamos un tiempito a esa inquietud. Pero sí varía. Pero esto es como para ayudar a esa persona a entender un poquitico. En ese momento no teníamos cómo medir la humedad, pero sí lo altera. Porque no es lo mismo un ambiente húmedo, no es lo mismo yo ir, por ejemplo, en época de invierno, pues allá en las costas de los países que tienen estaciones, pues como decir eso. Mire que las estaciones dependen muchas de las veces pues, de las condiciones del aire. Ambientales y que ese río puede estar casi al punto de congelación, ¿sí? Entonces se alteran las cosas, pero acá es simplemente es como una aproximación. Por eso mucha gente dice, un litro, si yo cojo un litro de agua superficial, ¿qué cantidad de oxígeno tendrá? Aproximadamente 10 miligramos. Mira que es 9.34, aproximadamente 10. Así que sería 10 partes, como dice, ustedes han oído hablar de partes por millón, ¿cierto? Mire que este es 9.34 partes por millón, masa a volumen. ¿Han visto ustedes eso? Yo creo que es muy común. Uno dice partes por millón, peso a peso, por millón, peso a volumen, partes por millón, volumen a volumen. Yo puedo convertir este en miligramo a volumen por PV igual a nRT, porque es el oxígeno. Lo puedo convertir. Entonces, mire que este es 10 partes por millón, pero peso a volumen. Mire que son miligramos a litro. Entonces, ya ustedes saben, ya usted le ayudó al señor este. Si usted no tenía el dato y no lo retuvo, puede hacer este cálculo y le ilustra. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Hay 9 personas, qué bueno. Bien, profe. Bien, entonces hagamos algo. Para que se tomen el tintico. Camilo no está por acá, ¿cierto? Camilo no está por aquí. Entonces, ¿qué dicen? No está. El joven que se hace adelante, que yo dije que trabajaba. Y él me Profe preguntó, Manuel. ¿cómo? ¿No está cierto? Manuel. Llama Manuel, se llama Manuel, que dice Camilo, Manuel. No está, no está conectado el compañero. ¿Y quién es amiguito o amiguita de él para que le comente? El problema que yo le dije que le iba a mostrar, un problema en que inclusive hasta mencioné que hay muchas reacciones como las que vamos a ver. Esta es muy sencilla, muy sencilla. Si quiere, tómese en un tintico, descansemos unos 5 minuticos, yo me tomo un tinto acá que me trajeron y nos vemos en cuánto tiempo, a las 11 en punto. Sí, Bueno, porque profe. sí, cortico. Profe, Bueno, Listo. perfecto. descansen un ratico, tómese en el tintico. Listo, gracias. Claro que sí.